es Dios, qué hermoso es Dios, que desde los mismos principios nos dejó un legado celestial en esta palabra tan hermosa, en ese libro tan hermoso que nos entregó, que es un libro lleno de maravillas, lleno de milagros, lleno de profecías, las maravillas de nuestro Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es cuando Dios estaba pendiente de su pueblo. Desde el mismo principio de este libro, Dios estaba pendiente de ti y de mí. Porque Él quería tener un pueblo que lo adorara. Por eso organizó toda esta historia desde el mismo Génesis. Cuando comenzó la historia de la humanidad y del mundo entero, hasta terminar en Apocalipsis, pasando por toda una historia de milagros, maravillas, cosa hermosa que hizo el Señor. Pero terminó en un libro que se llama Revelaciones. Estuvimos hablando el año pasado de ese libro tan interesante que Dios nos entregó, el libro de Revelaciones, porque termina el libro, la Biblia, que llamamos la Biblia, termina en este libro, Revelaciones, donde lleva a un hombre, a un santo de Dios, lo lleva al destierro en su última etapa de su vida, lo lleva al destierro y le da unas revelaciones para la iglesia de ayer, de hoy y de mañana. Porque quiero decirles algo, Él le habló a 7 iglesias y cada uno de nosotros representa una de esas iglesias que el Señor habló. Cada uno de nosotros representa ese tipo de iglesias que Dios viene a buscar. Él necesita a través de esta palabra, a través del libro que nos dio de revelaciones, entregarnos palabras día a día. Cuando nosotros en cada devocional empezamos a hablar con Él, Él nos revela palabras, nos muestra para que pudiéramos educarnos día a día hasta entender que Él es el de hoy, Él es el de ayer y es el de mañana. Por eso termina el libro en algo especial, en un presente futuro, en un pasado, presente, futuro, porque el libro de Revelaciones tiene 3 connotaciones. Un pasado, el pasado pasó, pero el presente es el que tú y yo vivimos hoy día, y el futuro que nos repara a todas las personas que lo seguimos a Cristo. Es un libro lleno de maravillas. Por eso hoy yo quiero hablarles de las maravillas. Fíjense la foto que les mandé, ¿todas las recibieron? No. ¿Cómo no la recibieron? Anote su nombre allá afuera para que no se quede sin recibir lo que Dios nos entrega. También está en Facebook. ¿Qué dice la foto? Ahí está. Grandes son tus maravillas. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué cantábamos toda la alabanza en este día? ¿A quién? A su majestad. ¿Quién es su majestad? El que merece toda la gloria, todo el poder, toda la gracia, la magnificencia. Oh, Señor, yo estoy hablando con... Vamos. ¿A quién es el que se merece verdaderamente toda la gloria? Vamos a nombrarlo todos juntos. Jesús. Su solo nombre hay poder. En su solo nombre hay gracia, hay favor, sobre todo hay luz. Podemos sentir la presencia de Dios aquí. A través de lo que estábamos cantando desde la primera alabanza, no se pierdan, no lleguen tarde. Desde la primera alabanza, cuando ya estaba en el hall, sentí la presencia de Dios. Sentí que ya me estaba llamando. Esta mañana cuando me levanté, antes que mis ojos se abran, siempre mi pensamiento es para Él. Y cuando estaba así en mi pensamiento, fui al baño, que todos lo hacemos. Regreso y me acuesto, todavía es temprano, no ha tirado el reloj, pero Dios es especial conmigo.
Dios me despierta antes que suene el reloj. Antes que suene el gallo. Suena el reloj, Él me despierta. Así hace con los miércoles de ayuno. No te pierdas ese ayuno. Es un tiempo, un stop en la semana para que coger nuevas fuerzas. Y esta mañana cuando Dios me despertaba, todo se me alumbró. Yo le decía, Señor, yo quiero una palabra para tu pueblo. Yo quiero una palabra que les llegue. Porque tenía un programa de hablar de unas predicaciones, pero en la semana el Señor me decía, yo quiero que hables de mí. Porque yo no vine a la tierra por casualidad. Yo quiero que hables de mi nombre. Porque es que estamos en víspera de la Semana Mayor, la Semana Santa. De recordar la historia que todos los años la hablamos, la hacemos en gráfica, de todas las maneras, para que se quede grabada en la mente y en nuestros corazones. La historia de Jesús. La historia que comienza, no aquí en la tierra, comienza allá en los cielos. Comienza allá donde tú lo puedas tocar. Comienza ahí en lo sobrenatural. Comienza en la dimensión que Él vive. Comienza con Juan. Juan, qué interesante Juan, su discípulo amado, el mismo que estaba en Apocalipsis. Comienza él narrando en el principio era el verbo. Y el verbo era ¿quién? El verbo era Dios. Qué interesante, ¿verdad? El verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios. O sea que en el principio ya Jesús estaba con nosotros. En el mismo principio de la creación, desde antes de la creación ya Jesús existía. Estaba con el Padre. Estaba la Trinidad paseándose por la tierra para crear la humanidad. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Qué maravilla es la palabra de Dios y qué maravilla en el Antiguo Testamento que había que suceder milagros para que la gente no se descarriara y se fuera a adorar otros dioses. Dios quería que lo adoraran a Él y solamente a Él, su pueblo. Sin embargo, cuando se ausentaban los milagros, el pueblo se descarriaba. El mismo Moisés tuvo problemas difíciles porque el pueblo vio tantas maravillas del Señor cuando el mar se abre. Tantas maravillas vio este pueblo y sin embargo, cuando se alejó por 40 días a recibir poder, a recibir la palabra de Dios, este pueblo se alejó de Dios y volvió nuevamente a sus andanzas. Era un pueblo fuerte, difícil. Como muchos de nosotros, nuestro corazón es difícil. Nuestro corazón tenemos que estar agarrándolo como un pescado del agua permanentemente para decir vente, porque no queremos adorar al Rey. Porque aunque Dios dijo en aquella época a su pueblo, yo soy tu Dios, yo soy tu esposo, me vas a amar siempre. Sin embargo, el pueblo empezó a alejarse de Dios. Empezó a cada día más a perder la comunión con Dios. Entonces, como en su infinito amor Dios es tan grande y tan poderoso y tan maravilloso, Él tenía que inventar algo. Entonces, por eso comienza la historia de Jesús allá arriba, donde no lo podemos tocar, donde no era tangible. Comienza la historia de Jesús en lo intangible, en lo espiritual. El verbo se hizo carne. Entonces, ya no solamente era Dios, sino que Él necesitaba llegar a la humanidad para reconciliarse con nosotros, para que lo pudieran tener palpable. Porque ya no estaba por nosotros como estaba en el Antiguo Testamento, sino que Él necesitaba llegar y estar con nosotros, vivir entre nosotros. Entonces, lo que pasó ahí fue
que el Verbo se hizo carne, y lo más lindo es que buscó una doncella. No buscó a una mujer cualquiera, buscó una doncella del Señor, una mujer virgen, para poder sembrar su semilla. El Espíritu Santo de Dios sembrar la semilla y encarnar ahora en la tierra, para que pudiéramos ver el Emanuel, ese que dice la palabra: grandes son tus maravillas, Jesús. Entonces Jesús llega aquí a la tierra a través de esta gran mujer, que su fe, simplemente su fe, por su fe fue nombrada bienaventurada. Bienaventurada, porque creyó sin ver. Ella no le importaba que era una doncella y qué le iban a decir cuando empezaran a juzgarla, porque ya ella estaba desposada. Desposada significa estaba de novia, comprometida, mas no juntada, comprometida con José, que era de la línea de David. Qué interesante, por eso le dicen el hijo de David, así que es el hijo de Dios. Amén. Jesús encarnó. Por eso la prédica de hoy dice: Jesús, grandes son tus maravillas. Porque desde que fue anunciado, muchas predicaciones hay sobre esto, pero es que hablar de Él es hermoso. Nunca se cansa uno. Hay muchas predicaciones que hablan de Jesús, pero lo más interesante es que cuando Él llega y fue anunciado a esta doncella que yo voy a hacer esto contigo, y ella dice que sí, inmediatamente se posa el Espíritu Santo de Dios y siembra la semilla. La semilla, que esta semilla era especial, no era la semilla cualquiera que necesita de luz, porque esta semilla iba a sembrar luz en la humanidad. Amén. Qué interesante, ¿verdad? Iba a sembrar la luz en la humanidad, la semilla que se iba a crecer dentro de un vientre. Y fue creciendo como tú y yo crecimos un día, porque ¿sabes algo? Tú estás sentada ahí porque eres un milagro. Amén. Tú estás sentada ahí porque Dios te escogió. Esta mañana me decía el Señor que ustedes llegaron aquí a la iglesia no porque quisieron ni porque lo inventaron o lo invitaron. Sí, te invitó alguien, pero realmente el que te invitó fue el mismo Dios. Amén. El mismo Dios que quería que estuvieras aquí porque tiene un propósito contigo. Tiene un propósito para salvar la humanidad. Por eso, cuando llega a la tierra, como tú y yo, y empieza a crecer en el vientre de María, y empieza a crecer, ya había sucedido el primer milagro. Porque es donde llega, hay transformación, hay conmoción. Porque nada más, en ese instante había conmoción, porque fue sembrada una semilla de luz en un vientre humano. Luego, lo más interesante es que aún estando embarazada y todavía no había nacido Jesús, se van de su prima Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth aquí? Elizabeth, la de prima de María. Se va, anda de su prima, que también Dios le había hablado a ella y a su padre, a ella y a su esposo, Zacarías, el cual no creyó siendo un profeta de Dios, cuando le dijo: tu mujer va a quedar embarazada aunque sea estéril. Así que yo te digo hoy, aunque seas estéril, Dios te dice: te voy a poner una semilla en este día. Amén. Por eso te decía, ven por tu milagro, porque hoy Dios va a hacer milagros. Milagros que simplemente
están en su corazón y te lo quiere sembrar a ti. María, estando embarazada, y este varón, esposo de su prima, Zacarías, no creyó, y por no creyó quedó mudo. Durante el embarazo quedó mudo, porque no creyó. Por eso, bienaventurado es el que cree sin ver. No importa en qué grado de madurez espiritual y teológica estés, la fe no tiene madurez teológica. La fe tiene simplemente creer, creer y creer. Nada más. Porque Él es Dios. Porque Él es el Señor. Imagínate qué conmoción dio cuando María visita a su hermana, a su prima hermana. Y llegan de Él. Y los niños que están en la barriga comienzan a convulsionar, comienzan a inquietarse, porque Elizabeth fue tomada por el Espíritu Santo de Dios. Fue tomada por el Espíritu Santo porque ya Dios había hablado a Zacarías, porque ya Dios había hablado que este era el anunciador del Hijo de Dios, que este iba a anunciar el arrepentimiento. Juan Bautista iba a anunciar el arrepentimiento para poder exaltar el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que iba a llegar a la tierra. Una conmoción. Todavía no habían nacido y sin embargo ya el poder de Dios se podía reflejar en el vientre de María y aún en el vientre de su prima, que fue un encuentro que, aunque no se estaban viendo, la figura de Dios estaba dentro de ellos. Por eso dice la palabra que el embrión vio sus ojos. Es interesante, es hermoso, porque ¿qué pasa con la vida de Jesús que estamos hablando hoy? Que luego pasó el tiempo y, como todos los años, todo el pueblo de Israel era censado y iban a Jerusalén a festejar las fiestas. Pues ellos no eran ni cortos ni perezosos, ellos también iban a las fiestas de su pueblo y fueron en un estado bastante avanzado María, y estando ahí no pudieron conseguir dónde quedarse. Imagínense que usted llega a una ciudad que hay festejo, no lo de Barranquilla, por favor, que hoy están festejando ahí en la calle 8, por eso hace falta sillas. Ahora tiene. Entonces, ¿qué pasó? Que en esos festejos resulta que no había hotel, no había mesón. Dice la palabra, no encontraron mesón. O sea, no había un sitio donde hospedarse. Había un hotel, todos estaban llenos. Todos full, llenos. Entonces les tocó lo que les tocó. ¿Cuántos de nosotros, en nuestros corazones, los hoteles están llenos? Para recibir a Dios, para recibir al Hijo, para recibir a Jesús. Nosotros verdaderamente lo buscamos cuando tenemos ganas de que nos dé un milagro, pero cuando vamos a que Él habite en una de las habitaciones de nuestro corazón, el hotel está lleno. ¿Es correcto? Está lleno porque hay muchas ocupaciones más importantes, mucho más importantes que hospedar al Señor, al que Él te entregó la vida. Qué interesante, ¿verdad? Pero como Dios lo tenía premeditado de esa manera, entonces nace en un lugar humilde, junto con los animales. Pero qué interesante, en un lugar humilde, dentro de con los animales del pesebre, del lugar donde estaba, pero también
junto con los ángeles del cielo. O sea, habían dos mundos, el mundo espiritual y el mundo carnal, el mundo en que vivimos, uniéndose en un solo mover, porque venía el nacimiento del Rey. O sea, se conmovieron los cielos. Hubo una conmoción, porque cuando el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, viene a este mundo, que ahora dicen que no existe, que eso es pura palabrería, ¡oh, qué triste que no puedan entender que Él llegó para salvarte a ti y a mí y a toda la humanidad. El cielo se conmovió de tal manera que aquellos que estaban trabajando en aquellos que le llamaban pastores de ovejas, aquellos que hoy Dios quiere que estés trabajando, porque no solamente nosotros somos los pastores, todos ustedes están llamados a ser pastores de ovejas, a traer al redil, el perdido. Pero como ellos estaban en lo cotidiano trabajando, a ellos y no a los ricos, no a los reyes, fue que se le apareció el cielo, el firmamento. La conmoción era tan grande que ya lo sobrenatural llegó a lo natural de una manera poderosa. Imagínense, lo que no se puede ver, lo que no se puede tocar, se hizo tangible, tocable. Se alumbró los cielos y salió de los cielos un ángel para avisarle que había llegado a la humanidad el Salvador de la humanidad. ¿Avisarle a quién? A los pastores que estaban trabajando, estaban en lo de ellos, cuidando ovejas. Qué interesante. Qué interesante es lo que dice el ángel, lo que habla el ángel. Y qué interesante es que toda unas millares y millares de ángeles aparecen tangibles por primera vez en la humanidad, cantando y alabando el nombre del Señor. Por eso tú y yo estamos en este training para adorar al Padre día y noche para toda la eternidad. Amén. Es un training de 70, 80 años, 90, 20, no sé cuánto edad vas a tener aquí en este tiempo, pero lo que yo sí sé es que si pasas este training como pasaron estas niñas, el de maestra, y los que han pasado, que se han graduado, todos los que han pasado por aquí, que se han graduado, no es una graduación sencilla, cualquiera, es educar, es entender lo que la palabra nos puede decir para poder reflejárselo a otros. Amén. ¿Me entiendes? Por eso Él donde llega hay conmoción. Por eso donde el nombre de Él se nombra hay transformación. Amén. Hay cambio. Porque el solo nombre de Jesús, ese solo nombre, hay poder. Poder de los cielos. Poder de la gracia y el favor de Dios que llega a la vida de nosotros. Por eso Dios hizo todo esto. Yo no quiero seguir sin antes explicar dos cosas importantes de lo que son la sanidad y lo que son los milagros. Porque yo estoy seguro que si has venido por un milagro, Dios te lo va a conceder. Amén. Dios te lo va a conceder, pero necesitas entender que Jesús vive en tu vida. Que si Él por un día se fue, nos dijo, les dejo al Paracleto. Y no es el Paracleto como creen ustedes, al Espíritu Santo de Dios, para que viva en ti. Y entonces puedas tener y recibir poder. Porque nada hicieron los romanos en matarlo. Nada hicieron porque ya su ministerio, aunque duró 3 años, ya estaba delegado a los apóstoles. Los mismos milagros, la misma unción que en Él corría, ya estaba delegado en sus apóstoles. Y hasta el día de hoy, en ti y en mí. ¿No les parece interesante?
Cuando tú ores por un enfermo, cuando tú ores por una enferma, cuando tú ores por un endemoniado, se va, porque el poder del solo nombre de Jesús, hay poder para sanar, para limpiar y para... Amén, amén. Gloria a Dios. Sanidad. En griego del Nuevo Testamento existen varias palabras para describir sanidad, aunque son tres las principales. A ver, aquellos que aprendieron griego, la palabra iasis se refiere al acto de sanar o curar. Oye, tres palabras les voy a hablar nada más. Yo quiero que hablemos de Lucas capítulo 13, verso 32. ¿Qué nos dice? Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones. Y así, hoy y mañana y el tercer día termino mi obra. Yo esto lo entendí un poco difícil. Aquella que zorra, ¿de quién hablaba? Si lo ves antes, hablaba de Herodes. Aquella zorra. Así que no, imagínate, Jesús era despectivo. Claro. Era despectivo. Aquella zorra. No hablen mujeres así. Bueno. Segundo, terapeuta, que significa curar, pero también honrar y adorar. De aquí viene la palabra terapeuta. Aquellos que son terapeutas, digo, para que sepan que tu ministerio es sanar a través de tus manos, a través de lo que haces. No es cualquiera un terapeuta. Si eres terapeuta, ya sabes que está aún del griego. Dice la palabra en Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Le puse ahí entre paréntesis, no sé si parece, curados. Porque esa es la palabra original con que hablaba o con que fue escrita, para que no haya ninguna duda. Y por tercero, Iaomi, o Iaomi, Iaomai. Yo no sé griego, la verdad, pero bueno, trato de aprender. Iaomai, porque él hablaba un poco difícil, que es un término mucho más complejo, pues no solo significa curar y sanar físicamente, sino que incluye ser libre de pecados o ser salvo. Ese era el ministerio de nuestro Señor Jesús. Como dice Hechos 10:38. ¿Qué dice? A ver. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, Iaomai, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Porque qué? Dios estaba. ¿Porque qué? Quiero decirles algo interesante sobre estas palabras. Conforme a la Escritura, todo poder de la enfermedad fue roto por Jesucristo hace 2000 años. Todo poder de enfermedad no es legal en tu vida. Amén. Oye, no es legal en tu vida. Es ilegal. La sanidad no es solo un don divino. Y todos venimos a la iglesia a buscar el don de la sanidad. Pero quiero decirles algo, que también de don, también es un derecho legal que tenemos. Porque Él fue a la cruz del Calvario para traernos verdaderamente sanidad a nuestro cuerpo. Él no hizo eso en vano. Porque cuando como mal, entonces el azúcar se sube. Si verdaderamente eres obediente, Dios te trae sanidad. Amén. Entonces, hoy, cuando oremos, vamos a orar por el derecho que Dios te tiene a ti y a mí. No importa lo que haya pasado en el pasado. Hoy Dios te dice, es ilegal esa enfermedad en tu vida. Es ilegal. Decláralo. Porque el Rey quiere hacerte un milagro. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra milagro. Oiga esto. Hablábamos de sanidad. Milagro. El término milagro proviene de la palabra griega dunamis,
que traducida literalmente significa obras de poder. Es decir, hechos que se manifiestan el poder sobrenatural de Dios. Hechos que manifiestan el poder sobrenatural de Dios. Los milagros son visibles, instantáneos y suceden de repente. Un milagro es la intervención repentina, oye esto, la intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida de una persona, que interrumpe las leyes naturales del tiempo, el espacio y la materia. Tiempo, espacio y materia. Quiere decir que si el médico te dijo, tienes esto, tienes lo otro, te vas a morir, tienes tanto tiempo de vida, tienes este otro problema y es incurable, no hay sanación, es para toda tu vida, quiero decirte algo hoy, que es ilegal. Amén. Que es ilegal. Y tú recibes, pero dile, ¿sabes qué? Recibo lo que dices, mas no recibo en mi corazón, porque Dios vino a mi vida a traer sanidad. Amén. A traer un milagro. Por eso hoy yo te digo, si viniste por un milagro y de verdad creíste como María, creíste como Abraham, porque la palabra dice que cuando Jesús sanaba decía, por tu fe, por tu fe, por tu fe serás sanado. Amén. Simplemente por eso. Así es. Entonces, ahora entienden lo que es sanidad y lo que es milagros. La vida de Jesús les explicaba que desde el mismo comienzo fue un milagro, fue todo un milagro. Cuando llegan, cuando no sucede nada, sino cuando lo presentan en el templo. Por eso nosotros presentamos a nuestros chiquitos en el templo como presentaron a Jesús. Sus padres seguían yendo a Jerusalén todos los años a esas festividades y presentaron en una de esas festividades a Jesús. Cuando llegó Jesús, cuando lo fueron a presentar, hubo otra vez conmoción. Habían dos personas ahí que ellos sabían que un día iba a venir la salvación y ellos, no importa la época, ellos estaban ahí. Ana era una. Ana estaba de 80 y pico de años, ya era una viejita. Bueno, una jovencita. Pero estaba ya, y fíjate que ella fue mujer de uno solito. Y fue virgen al matrimonio. Enviudó y quedó por una montonera de años que no quiso traer más hombre a su vida. Porque ella dijo que iba a esperar al Hijo de Dios. Y iba al templo, y oraba, y oraba, y oraba, y iba al templo porque ella sabía que un día iba a llegar. Y otro personaje también esperaba. Y fue interesante que este otro personaje dijo, yo ahora sí puedo cerrar mis ojos porque he visto la luz. La luz en las naciones. Por eso la luz, aunque murió, resucitó. Y aún después de resucitar, vive en ti y vive en mí. Esa luz, ¡wow! Gloria al Señor. Jesús vive en ti. Jesús vive en ti. Por eso Dios te entrega poder de lo alto para sanar, curar. Pero simplemente necesita tu fe. Simplemente necesita tu fe. Por eso cuando fue presentado, pasó esto. Hubo conmoción. La palabra dice en Lucas 2, 6, 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No importa, no era la palabra, pero de todos modos, eso fue la confirmación de lo que les explicaba ahorita. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 49. Antes que lo leas. Pasó el tiempo, no hay nada escrito desde que fue presentado en el templo
hasta cuando cumplió 12 años. Se entiende que iban todos los años. Iban todos los años a esas festividades. Se entiende que en aquella época los niños, como los hijos nuestros, están allá adentro. ¿Qué están haciendo? Educándose. Qué lindo que los traes y no los dejan en casa. Se están educando. Hay un montón. 29. Wow. Gloria a Dios. Educándose. ¿Sabes qué hacían? Desde los 5 años hasta la edad adulta, que ya eran de 12, para ellos 12 ya era adulto, se educaban, les entregaban palabra. Por eso, cuando él llega a los 12 años con sus papás y conmovió a todos los doctores de la ley que estaban ahí, a los eruditos en la teología, a los duros del momento, los conmovió cuando empezó a hablar. ¿Qué tiene este varón? ¡Wow! Ese niño habla de una manera diferente. Vamos a leer lo que pasó. Conmovió y se maravillaron. Por eso es la palabra maravillas. Jesús y sus maravillas. Se maravillaron y apenas tenía 12 años. ¿Qué dice la palabra? Isaías, Lucas 41, 49. 2, 41, 49. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta. Se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, lo anduvieron caminando de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué no has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en el negocio de mi padre me es necesario estar? Ya él estaba marcando una pauta en la humanidad. Ya él a los 12 años ya sabía lo que tenía que hacer aquí. Pero yo me pregunto, que estos padres eran como descuidados, ¿verdad? ¿No se han preguntado eso? Eran descuidados. ¿Cómo es posible que se van y dejan el pelado? ¡Ay! ¿Dónde está mi hija? ¿Verdad? Interesante, ¿no? Entonces me puse a investigar sobre esto, y es que la usanza de los judíos en aquella época era que las mujeres, como caminan más lento, entonces se iban de primero y luego los hombres salían después. ¿Me entienden? Primero salían las mujeres, camino para el regreso a sus casas, y después, como eran familiares, amigos, y se iban con todas las mujeres, y luego se iban los hombres. Interesante. Por eso no se dieron cuenta, el uno creía que estaba con el otro. ¿No les ha pasado alguna vez en su vida que crees que estás con el otro? A eso fue lo que les pasó. Pero cuando se dieron cuenta que se juntaron y no estaba con ninguno de los dos, entonces algo está pasando con mi hijo, tiene 12 años, aunque lo creían ya que eran medio adultos. Sin embargo, este niño, ya él estaba predicando. Y no a cualquiera, a los doctores de la ley. Por eso educa, hijo, educa, hija, a tu hijo. Porque ese que está ahí puede predicarle a cualquiera que sepa más grande que él. Porque no es una edad, sino la unción que Dios te ha entregado. No es yo soy o no soy, es que simplemente cuando Dios te entrega una unción sobrenatural, cuando Dios te entrega un poder a ti, no importa qué edad, no importa si tienes teología, no importa la educación que tengas teológica, es que Dios te ha investido para poder investir a otros. Es como Dios actúa, Él es sobrenatural, Él hace las cosas lo contrario de lo normal. Por eso tú tienes un llamado. No importa si no has hecho una carrera teológica. Simplemente di:
Arranco porque yo quiero, yo tengo el llamado. Y cada uno de nosotros estamos aquí sentados porque Dios tiene un propósito y hoy Dios te lo revelará. Es un propósito divino para ti. Yo lo siento, ¿saben? Cuando yo oro por cada uno de ustedes, yo sé que Dios tiene un propósito. Cuando me llaman, tengo un problema aquí y allá, y etcétera, yo digo, wow, estás en un tren. Hija, hijo, estás en un tren. Que aunque estés sufriendo, llorando, entristecido o entristecida, estás en un training, porque es que tienes que pasar por ese training para poder llevarte al otro nivel, Señor. Es que a veces uno dice, ¿por qué? Tú sabes, los soldados en Estados Unidos le hablan a la cara y le dicen cosas fuertes. ¿Dónde está el soldado de aquí? Está afuera. Los cogen en el training y les hablan a su cara, les hablan feo. ¿Pero para qué? Para poderlos no endurecer no tanto el corazón, sino el carácter, para manejar su carácter. Por eso Dios desde temprana edad te trabaja a ti, aún en el silencio. La aparición de la Trinidad. Estoy hablando de la vida de Jesús, porque es que yo quiero que ustedes se eduquen, aunque todos lo sabemos. Yo quiero que cada episodio de la vida de Él, que vamos a estar hablando en todos estos días hasta el día de Domingo Ramos y llegar a la resurrección en el domingo 4. La aparición de la Trinidad. No conforme con esto, fue bautizado. Él tenía que, aunque no necesitaba hacerlo, él quería ser obediente a la ley de ese momento. Porque él iba a marcar la ley en otra cosa. Él iba a hacer algo sobrenatural después de esto. Él necesitaba ser obediente como tú y yo somos, ¿verdad? Como tú y yo somos obedientes con Dios. Digan amén. Amén. Él quería ser obediente y se va a bautizar. Su primo era el que bautizaba en el arrepentimiento. ¿Se acuerdan de la barriga que les explicaba ahorita? No pasaron sino 30 años después de esa historia que el Espíritu Santo toma a Elizabeth. En esa conmoción que hay ahí. Pasan 30 años y luego se vuelven a encontrar este parto. Él hablaba y hablaba de arrepentimiento y todo lo demás. Pero cuando se encuentran nuevamente es cuando verdaderamente él se da cuenta, este es el Hijo del Hombre, este es el Señor. Juan Bautista es cuando él ve el que viene. Es que yo no se lo quiero decir. Yo quiero que la palabra sea la que hable porque es tan lindo. Yo cuando leí, mira, yo lo he leído un montón de veces, pero cada vez que lo leo Dios me impacta y me hace llorar porque es que es algo sobrenatural lo que sucedió. Es que no había por qué uno tener una duda de lo que es Jesús en esta tierra, de lo que vino a hacer en esta tierra. Leamos Juan capítulo 1, verso 29 al 34. ¿Qué nos dice? Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: mire, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Perdón, repite esa palabra. Oiga. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: mire, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Para ahí. Existe mucho antes que yo. ¿Se acuerdan cuando les explicaba? Y el verbo era con Dios. Por eso él existía desde antes de Juan. Sí. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era él Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús,
Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Es bien interesante en esta parte que dice: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa. Porque la maravilla de la Trinidad sucedió, aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, es la unión del Espíritu, ¿verdad? El hombre, perdón, Dios, Espíritu y el Hijo. He ahí mi Hijo amado, el que tengo complacencias. Es la Trinidad completa en ese momento histórico de la humanidad, que únicamente le dice y le previene a Juan: aquel en el cual se pose la paloma. Ese tiene otra capacidad más grande que la mía. Porque sigue la palabra y dice: el que bautizará con el Espíritu Santo. Por eso tenemos que regalarle al Señor ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. ¿Somos bautizados en agua? Sí. Y qué lindo, porque dejamos el viejo hombre y sale a flote el nuevo, ¿verdad? Pero cuando somos bautizados en el Espíritu, hay algo, hay un poder especial, algo que no más nunca va a ser el mismo. Cuando eres bautizado por el Señor, entonces hay algo especial en tu vida. Por eso, cuando Él se muere y dice: te dejo el Espíritu Santo de Dios para que sea tu ayudador aquí en la tierra, pero dijo a los apóstoles: no hagan nada, esténse quietos hasta que venga el Espíritu sobre ustedes, como vino un día sobre mí. Lindo, ¿verdad? Sobre mí vino. Porque Él, después de ese bautizo, fue a 40 días de ayuno y entonces fue investido, porque el Espíritu lo llevó. Fue tentado allá en el desierto y después, ¿qué pasó? Vino con poder para poder sanar enfermos, limpiar todos los chukis que hay por ahí. ¿Cierto? Así es. Entonces, qué interesante que dice aquí que el Espíritu, ¿sabe qué? Y no pasaron sino 50 días. Por eso después de la Semana Santa usted cuente 50 días y se llama Día de Pentecostés. 50 días, Día de Pentecostés. Esperen hasta que sean investidos. Y así pasó, porque ya el poder de Jesús fue trasladado a sus discípulos y de sus discípulos a cada uno de los que ellos unían, hasta tú y yo hoy día. Amén. Por eso el poder está en ti, por eso el poder está en mí. Simplemente tienes que decirle en fe: yo quiero, heme aquí, Señor, y verás la gloria de los cielos sobre ti. Verás los cielos abiertos, porque los cielos se abren simplemente por la fe que tú tengas en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bien interesante esto, es bien hermoso. Como Dios, ya aunque lo maten, no importaba lo que iban a matar, ya la semilla estaba sembrada, ya no en los brazos de María, ya no en el vientre de María, sino que la semilla ya había reproducido y ya estaba en cada apóstol, y ya estaba en los que siguieron después de los apóstoles hasta el día de hoy. Era una semilla de luz, porque Él vino a traer luz en medio de la oscuridad. Por eso entendí esta mañana lo que iba a hablar cuando Dios me alumbró el cuarto entero, que les explicaba al comienzo de la prédica, que Dios me alumbró por completo el cuarto, y entonces entendí que la luz iba a llegar a cada uno de ustedes. Entendí que si tienen fe, eso que tienes en el problema, sea enfermedad, sea demoniera, sea lo que sea, se sale en el nombre de Jesús. Porque Dios créele a Dios. Por último, por el día de hoy, que tuve contigo, las bodas de Caná.
primer milagro. Las bodas de Caná. Esto sí ha traído controversia, ¿sabes? Ese milagro sí ha traído controversia, sobre todo aquellos que vean, le gusta el alcoholcito, ¿sí o no? Le gusta el vinito, le gusta el traguito, ¿cierto? Controversia, controversia. Menos mal que aquí no lo ven, gloria a Dios. No dado el vino, pero bueno. ¿Sabes qué? Vamos a leer primero para que podamos hablar, porque de verdad la palabra es la que habla. Dice las bodas de Caná, su primer milagro. Aunque no estaba todavía preparado para eso, se dio. Y no se dio en un lugar cualquiera, se dio públicamente. Imagínense que cuando ya él fue investido por el Espíritu Santo y toda la primera semana comienza los primeros discípulos de Juan